novela policial es el género del presente. A cada época le corresponde un crimen. Estamos inmersos en esas tramas. Coleccionar policiales es adentrarse en el vértigo, el espanto, el deleite, la intriga, pero también en dilemas morales y sociales. Las zonas oscuras de la naturaleza humana se leen claramente en una buena novela policial. La novela de hoy comienza con una descripción minuciosa del rostro del detective. Todo planteado en una V. La V de las cejas, la V de la nariz y la V sardónica de una sonrisa seca. Se trata de Sam Spade, que es el detective que inventó Dashiell Hammett. Dashiell Hammett es el primer escritor de novela policial negra, aquel tan admirado por el propio Chandler. Y esta novela es quizás la más célebre, El halcón maltés, ese pájaro de oro ancestral que va pasando de mano en mano, de sangre en sangre. Y hoy estará con nosotros Carlos Gamerro, autor de El secreto y las voces, un libro que trabaja el género policial, pero más vinculado a lo político y a lo emocional. Y por otro lado, Osvaldo Aguirre, autor de Enemigos Públicos, una suerte de investigación periodística sobre los criminales más célebres de nuestra historia. Hay ciudades pensadas para el policial. San Francisco es una de ellas. Por sus calles ondulantes circula el protagonista de esta novela, Sam Spade, detective recio y maniqueo creado por Dashiell Hammett. La historia gira en torno a una valiosa estatuilla negra en forma de halcón que Carlos I de España obsequió a la Orden Templaria de los Caballeros de Malta en 1530. Robada o perdida desde entonces, la pieza llega a San Francisco en el siglo XX. Criminales de distintas castas siguen su pista y Sam Spade irá detrás de ellos, contratado por una mujer que lo engatusa pagándole una interesante suma de dinero. Persecuciones, diálogos secos y precisos, humillaciones y amoríos conforman este policial de la falsificación, cuya originalidad, de entrada, es que el detective se convierte en el principal sospechoso. La versión cinematográfica de John Huston en 1941, con Humphrey Bogart de protagonista, acompañado de Mary Astor y Peter Lorre, está a la altura de esta gran novela negra. Osvaldo, hay una frase que me traje hoy, que es una cita en realidad que aparece en tu libro Enemigos Públicos. Dice lo siguiente: el crimen se asemeja a una contraseña que una vez descifrada delata algo del total de la sociedad en que sucedió. En la investigación del crimen, la sociedad se investiga a sí misma. Vos justamente has trabajado las dos cosas, el crimen real y el crimen ficticio dentro de la novela policial. Y me gustaba justamente tu participación en esta especie de investigación del género que hacemos para ver cómo ocurre la mezcla de crimen real y crimen ficticio en la novela negra pura, como la de justamente Hammett. Claro, bueno, me parece que esa frase de Enzensberger viene justo para hablar de Hammett, ¿no? Y del tipo de cambio que Hammett introduce en el género, ¿no? Es un poco lo que se le ha reconocido a partir de aquel célebre ensayo de Raymond Chandler, El simple arte de matar, ¿no? Donde Chandler, digamos, va distinguiendo o señalando el quiebre entre la novela de enigma y la novela negra,
y situando a Hammett como, digamos, el gran agente de ese cambio, ¿no? Cuando dice que Hammett sacó al crimen, digamos, sacó la cuestión del jarrón veneciano, ¿no? Toda esa cosa del enigma así asombroso y a la vez inverosímil y alejado de la realidad, para volver al crimen en las calles y volver a la cuestión, a la naturaleza económica del crimen, ¿no? La cuestión de que los crímenes, dice Chandler, se convierten por sólidas razones económicas y no por el hecho de proporcionarle un cadáver al detective, ¿no? Samuel Spade tenía larga y huesuda la quijada inferior y la barbilla era una V protuberantemente bajo la V más flexible de la boca. Las aletas de la nariz retrocedían en curva para formar una V más pequeña. Los ojos, horizontales, eran de un gris amarillento. El tema de la V le recogía la abultada sobreceja que destacaba en medio de un doble repliegue por encima de la nariz ganchuda, y el pelo, castaño claro, arrancaba de sienes altas y aplastadas para terminar en un pico sobre la frente. Spade tenía el simpático aspecto de un Satanás rubio. ¿Y qué tal con el detective? ¿Cómo te llevas con Sam Spade? Bueno, a mí me fascina, ¿no? Me fascina y creo que es, sobre todo, digamos, todos sus diálogos y toda su profesión de fe, podríamos decir, me parece que es fascinante. Y lo que aparece en Spade en particular es esta cuestión de la naturaleza económica, nuevamente, de la actividad, porque Spade es alguien que, como los otros detectives de Hammett, es alguien que está dispuesto a hacer casi cualquier cosa mientras le paguen una suma, digamos, acorde a lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, es inescrupuloso, es cínico. ¡Qué frío! En el primer párrafo Hammett lo describe como una especie de Satanás rubio, ¿no? Y él siempre se está riendo y ¿no? Esa cuestión que tiene de armar los cigarrillos, que me parece que la versión que hizo Bogart en el cine lo captó muy bien y es como una imagen imborrable, ¿no? Del personaje, aparte de que la película es también extraordinaria, ¿no? ¿Qué hay, nena? Hay una chica que quiere verte. Se llama Wonderly. ¿Cliente? Eso creo. Querrás verla de todos modos. Es bonita. Hazla pasar, Effie. He preguntado en el hotel por un detective particular de confianza. Me hablaron de usted. Empecemos. Cuéntemelo todo desde el principio. Soy de Nueva York. Estoy tratando de encontrar a mi hermana. Tengo razones para creer que está aquí en San Francisco con un hombre llamado Thursby. Floyd Thursby. Ah, perdone. No te preocupes, Miles. Pasa, señorita Wonderly, mi socio Miles Archer. La hermana de la señorita Wonderly se ha fugado de Nueva York con un hombre llamado Floyd Thursby y están aquí. La señorita Wonderly ha visto a Thursby y está citada con él esta noche. Tal vez su hermana le acompañe. Quiere que tratemos de encontrar a su hermana y que la apartemos de ese hombre. ¿No es así? Sí. Quiero advertirles que es muy peligroso. No creo que se detenga ante nada. ¿Es suficiente? Gracias. Carlos, ¿así que Hammett fue el primero? ¿El primer oscuro? Hammett sí, de alguna manera se considera que con él empieza la segunda rama y la segunda época de la policial, que es la policial negra norteamericana. Y de hecho, nada menos que Raymond Chandler, el otro gran nombre de la policial negra, se lo reconoce en uno de sus ensayos. Dice que Hammett sacó el crimen del salón donde se cometía por motivos siempre recónditos y lo llevó a las calles, donde se cometía generalmente por dinero. Además, si no me equivoco, el Halcón Maltés se publica justamente en 1930, que es la crisis, y se suele relacionar, ¿no?, el policial negro con la crisis en Estados Unidos. Sí, se publica en números sucesivos de la gran revista Pulp, digamos, fundadora del género, que es Black Mask, entre el 29 y el 30. Y de alguna manera, digamos, con él la policial deja de ser un juego casi
fantástico, como Borges la caracteriza, la policial clásica o inglesa, y se convierte en un género realista. Claro, intenta dar cuenta de las causas y los métodos y las formas reales del crimen, ¿no? Reales en el sentido de que son los crímenes, digamos, que aparecían en los diarios. El detective, primero, el que funda, bueno, la policial inglesa, tengamos en cuenta esta paradoja, la funda un norteamericano, Edgar Allan Poe, ¿no? No hay que olvidar ese detalle. Pero digamos, el detective que conocemos, el Dupin, el de Agatha Christie, Sherlock Holmes, es un científico observador que de alguna manera no interfiere con lo que está observando. El detective que funda Hammett es un hacedor, es casi un operario. Y de hecho en el Halcón Maltés, Sam Spade dice en el Halcón Maltés que su método es muy simple. Él, para ver cómo funciona una máquina, no la observa desde afuera. Tira una barra de hierro adentro y ve cómo todo revienta. Y esa es su manera de resolver, digamos, la cuestión. Por eso en la policial negra el crimen no es lo que sucedió antes de que empiece la investigación. Los crímenes siguen, se van sucediendo todo el tiempo, y de hecho muchas veces el detective los provoca, o su accionar, su investigación provoca nuevos crímenes. Un detective particular iba siguiendo a Tursby. Sam. Cariño, ¿Effie se ha encargado de todo? Creo que sí. Sam, le mataste tú. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Siempre me decías que si no fuera por Miles, tú. Sé bueno conmigo, Sam. Tú mataste a mi marido, Sam. Sé bueno conmigo. Lo que puede tener de sorpresivo Spade para, digamos, un lector que venga de leer las novelas de Enigma, es que es justamente esa ubicación ambigua que tiene en relación a la ley y al delito, ¿no? O sea, no está ni totalmente de un lado ni totalmente del otro, ¿no? Y sobre eso habla justamente Spade en varios pasajes de la novela, por ejemplo, cuando se enfrenta con el fiscal, porque el mismo Spade es un sospechoso, ¿no? Se convierte en sospechoso de estos crímenes. Esta cuestión de revelar algo oculto, de revelar una verdad oculta, que ya no tiene que ver con un enigma de estrambótica factura, sino con algo más relacionado con los actores sociales. Está aquí, ¿no? La palabra no necesariamente es verdadera. Digamos, en la novela negra lo que se dice como testimonio puede ser totalmente encubridor de otra historia que no se está contando. Sí, sí, sí. En la novela de Enigma todavía el testimonio tenía algo de verosímil. Claro. Sí. Todos pueden estar mintiendo. Sí, o sea, una escena clave en ese sentido es, por ejemplo, cuando Spade, los reúne a todos. Claro. Y ahí uno ve que esto también es algo que podría ser así como un detective haría eso, pero cómo es capaz de cualquier tipo de alianza y de componenda, ¿no? Cuando él le dice, bueno, hay que buscar una cabeza de turco, hay que buscar a alguien para entregarle a la policía, para que la policía se quede tranquila, ¿no? Bueno, tiene que ser una de las personas que está en esta sala, ¿no? O sea, así sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Antes tenemos que hablar de otra cosa. Nos hace falta una cabeza de turco. La policía necesita un culpable, alguien a quien cargar esos 3 asesinatos. ¿3? Son solo 2, porque Tursby fue quien mató a su socio. De acuerdo, solo 2. ¿Qué importancia tiene eso? El caso es que la policía necesita... Vamos, señor Spade. No esperará que creamos a estas alturas que tiene usted miedo de la policía. ¿O es que no es capaz de entenderse? Estoy metido en esto hasta el cuello, Goodman. Tengo que encontrar a alguien, un culpable cuando llegue el momento. Si no lo hago, estoy perdido. Vamos a entregar a ese. En realidad él mató a Tursby y a Jacobi, ¿no? Además, el papel le va que ni pintado. Mírenle. Vamos a entregarle. Ahora, ¿cómo es Sam Spade? ¿Qué clase de detective es? Bueno, Sam Spade es una creación genial de Hammett. Es casi el opuesto de lo que sería después Marlowe, que es el detective más caballeresco, más ético de la historia de la literatura. Es casi increíble, es una especie de Don Quijote.
de la literatura. Sam Spade, la base de su accionar es que es más inescrupuloso que los propios criminales o que la propia policía, que para Hammett era más inescrupulosa que los propios criminales. Yo alguna vez dije que para fundar un género policial auténticamente argentino, sobre todo en la postdictadura, había que recurrir a Hammett, porque generalmente la policía está envuelta en los crímenes y el detective, que ha sido policía, como lo fue el propio Hammett, que fue investigador privado, a diferencia de muchos escritores de policial, en la Pinkerton, él sabía que básicamente era una banda de mafiosos la policía. Sam Spade no tiene ni reparos, digamos, con nadie. Matan a su socio y de entrada nos enteramos que él era amante de la mujer. Y sin embargo tiene una ética. ¿Y cuál sería la ética? Digamos, tiene que ver con... Es pragmática. Por un lado, no tiene que ver con el dinero, como, digamos, sabemos que Marlowe todo lo largo de El largo adiós conserva un billete de $5.000 porque no considera que se lo ha ganado. A Sam Spade le ofrecen $5.000 por el halcón y los agarra así volando, ¿no? Y de alguna manera da a entender, si un detective rechaza $5.000 es un idiota. Lo que tienen sus héroes, tanto Sam Spade como los otros, es como una decisión férrea de que no se van a agachar ante nadie. No es una ética hacia los demás, pero al revés, es como decir a los demás no me importan nada. Si no es por entereza, ¿no? No es por una moral, digamos, claro, ajena, pero tienen como una arrogancia. Claro, eso más bien. Y en ese sentido, Hammett, que fue acusado durante el macartismo y fue a prisión por negarse a dar nombres, también es un ejemplo, digamos, de no se doblegó de ninguna manera ante las presiones, digamos, del macartismo y llegó a ir a la cárcel y se la bancó perfectamente. Así que en eso, digamos, también practicó lo que predicaba, o lo que sus héroes predicaban. Dashiell Hammett, como producto de la crisis de la época y hombre de 2 guerras, tuvo una vida diletante. Abandonó la escuela a los 13 años, fue mensajero para los ferrocarriles de Baltimore y Ohio, mozo de estación y trabajador en una fábrica de conservas. En 1915 ingresó en la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton como detective privado, experiencia que nutrió gran parte de su obra policial. Empezó escribiendo para la revista Black Mask, donde publicó por entregas su novela El halcón maltés, cuya primera edición fue de 1930. Al año siguiente, Hammett se embarcó en una relación amorosa que duraría 33 años con la dramaturga Lillian Hellman. Luego militó en la izquierda antifascista y en 1942 volvió al ejército para alistarse en la Segunda Guerra Mundial como sargento en las Islas Aleutianas, donde editó un periódico del ejército. Como veterano de 2 guerras mundiales, fue enterrado con honores en el Cementerio Nacional de Arlington en 1961. Por último, quería ver si, ya que en vos mismo se produce la combinación entre poesía y policial. Sí. A mí me parece que en el género, en la novela policial, que yo también consumo con vehemencia, te diría, hay algo de poético y no logro bien quizás pesquisar qué es, si es la lengua, si es la oscuridad del alma. Bueno, uno podría recordar que existe un cancionero criminal muy importante, ¿no? Que tiene una larga tradición y que aquí en la Argentina, por ejemplo, se desarrolló sobre todo a partir de principios del siglo XX, en torno a algunos crímenes resonantes que se convirtieron en objeto de canciones y de poemas. La primera versión de la sección policial de crítica que hacía Saldías, las crónicas se escribían en versos, crítica hacía suplementos especiales cuando se producían los grandes crímenes, ¿no? Qué sé yo, el descuartizamiento de Virginia Donatelli, digamos, que apareció en los lagos de Palermo, El cuerpo, en 1928 y otros. Entonces como que ese grito de los canillitas también de alguna manera daba pie a composiciones muy breves por ahí. Y eso ha seguido, casi te diría, hasta la actualidad. O sea, hay chamamés dedicados a mate cocido, a bailoleto. ¿Hay una épica o una poética del criminal? Sí, digamos,
El criminal siempre es como una especie de personaje fascinante, un héroe raro, ¿no? Sí, un héroe raro. Digamos, que puede causar tanto atracción como rechazo. En los años 30, por ejemplo, o fines de los años 20, que también es la época de Hammett, es cuando se crea la figura del enemigo público, ¿no? Que fue una figura que, bueno, el cine y la prensa hicieron popular. Y que, digamos, entre otros efectos, hicieron que los grandes criminales de pronto se convirtieran en personajes familiares para el gran público, ¿no? Porque uno, a través de los diarios, del relato con los periódicos, de las películas, podía enterarse hasta de los detalles más íntimos de la vida de esos personajes. Bueno, en esta novela hay un personaje que en un momento dado está justamente leyendo un libro de los casos criminales, exacto, de Estados Unidos en los 30, ¿no? Sí, ahí Spade tiene el libro abajo del despertador, digamos, o sea que lo tiene a mano. O sea que los casos criminales lo despiertan. Claro, sí. En la oscuridad sonó el timbre de un teléfono. Después de que hubo sonado 3 veces, se oyó el chirrido de los muelles de una cama. Unos dedos palparon sobre la madera. Algo pequeño y duro cayó con ruido sordo sobre la alfombra. Los muelles chirriaron nuevamente y una voz de hombre exclamó: ¿Diga? Sí, al habla. Miles Archer muerto. ¿Dónde? Bush y Stockton. Dentro de un cuarto de hora. Gracias. Sonó el ruidillo de un interruptor y la luz de un globo que colgaba del techo, sostenido por 3 cadenas doradas, inundó el cuarto. Spade, descalzo y con un pijama a cuadros verdes y blancos, se sentó sobre el borde de la cama. Miró malhumoradamente al teléfono que había en la mesilla, mientras sus manos cogían un estuche de papel de fumar color chocolate y una bolsa de tabaco Bull Durham. Ahora, ¿qué te parece la historia misma? Digamos, esta idea de ir a buscar un objeto tan valioso y remoto del 1500 como el halcón maltés. Es raro, porque justamente se trata de una historia en los 30, en la ciudad, lo urbano, la violencia, y nos vamos a algo tan sofisticado como el halcón maltés. Sí, ahí uno podría contradecir a Chandler y decir que, bueno, en toda policial, aún en la más realista y más atada a las realidades del mundo criminal de su tiempo, hay un elemento de fantasía. Y ahora, vos como escritor, que a veces justamente buscas momentos de trama, no te diría policial, pero sí de cierta intriga, ¿no? Donde se busca en un pueblo pistas de un asesinato. Digamos, ¿cómo han influido en vos este tipo de lecturas? ¿Vos te sentís tomado por el policial? Sí, yo de hecho tuve una época en que me leí todas las policiales, sobre todo la de la policial negra, que confieso es la que siento más cercana a mi corazón y también a nuestra realidad, ¿no? Y de hecho, cuando estaba, digamos, si me remonto a los orígenes de mi primera novela, que es Las Islas, yo me acuerdo que lo primero que quería escribir era una policial negra. Y que lo que después de alguna manera identificó a la novela, que es el tema de la guerra de Malvinas, entró, no sé cómo, en algún momento entró y bueno, después sí tomó a la novela para ese lado, pero bueno, lo que estructura la trama de Las Islas, por ejemplo, es una investigación de tipo policial. También los personajes son así como medio, ¿no? Ácidos y... Y sí. La mirada del protagonista, que es más un Marlowe que un Sam Spade, es decir, aparte habla en primera persona, tiene algo que ver con el policial negro. Y de hecho, cuando yo, también en eso está, el protagonista, Felipe Félix, es un hacker. Y creo que en algún momento, cuando yo pensaba escribir una policial negra, uno de los impedimentos era, ¿pero quién puede ser un detective? Si en la Argentina los únicos detectives son ex policías o ex servicios de inteligencia. Entonces, digo, ¿qué clase de persona puede llegar a una investigación que no sea un detective privado, que aparte nos suena como algo muy exótico a nosotros, ni un policía? Y después dije, claro, un hacker, ¿no? Claro. Que empieza investigando en la red, en el mundo de la web, y después, cuando las cosas fallan, debe seguir en el mundo de afuera. Te anticipaste a Millennium. Y me
me viven robándome ideas, ¿viste? Después lo mismo en la otra que creo que vos tenías en mente, en El secreto de las voces, que también es una especie de investigación en un pueblo. Después vino Lars von Trier con Dogville y me robó la idea. ¿Viste? Pero bueno, no se puede escribir en la Argentina. No. Gracias. Por favor. No vamos a develar el final, pero es evidente que en las tramas de Dashiell Hammett todo está milimétricamente calculado, tanto el crimen como la frase. Justamente de eso se trata, de combinar estilo con trama. Hoy fueron testigos los escritores Gamerro y Aguirre. En el próximo programa, una nueva escena para el crimen.